Muy bien. Eh, bueno, en esta oportunidad voy a tratar de explicar, ¿no?, sobre el proceso de destitución de José Pedro Castillo Terrones, del cargo del presidente, por supuestos delitos de rebelión y conspiración en el año 2022, ¿no? Se conoce, ¿no?, en aquel entonces, el día 7 de diciembre, en una transmisión oficial, el señor presidente anunció la disolución del Congreso, ¿no? Instaurando un gobierno de emergencia excepcional y también promoviendo una convocatoria a una nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente, ¿no? Se conoce también que horas antes de que el Congreso debatiera sobre su vacancia, ¿no?, en el inicio lo hacían fundamentalmente por presunta incapacidad moral permanente. Sin embargo, Castillo fue detenido, ¿no?, de manera ilegítima, que ya se conoce actualmente, ¿no?, lo cual también está en un proceso aún, ¿no? Entonces, eh, el señor fue detenido por delitos de rebelión y conspiración, de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal peruano, ¿no? Asimismo, también se conoce de que ante ello la población también protestaron contra el arresto, ¿no?, del presidente, puesto que tenían otra percepción de que estaba siendo arrestado de manera ilegítima, ¿no? Y además de ello con tal brutalidad de que trataran a un presidente de manera que nunca antes había visto, ¿no? Que nunca antes había visto, digamos, ha habido personajes con un alto involucramiento en la corrupción. Sin embargo, en esta oportunidad se vio muy notorio sobre este arresto, ¿no?, sobre esta destitución al presidente. Bueno, ahora se conoce que actualmente está en un proceso de juicio oral, en la etapa de juicio oral, sobre este tema. Bien, pasamos. Ese es el contexto de la organización. Vamos a analizar el caso propuesto. Ya, desde la óptica del derecho penal, los delitos contra Pedro Castillo son los de la rebelión, que está estipulado en el artículo 346 del Código Penal, y la conspiración por rebelión en el artículo de 349 en el Código Penal, ¿no? El primero nos explica que rebelión es alzarse en armas, ¿no? Para poder modificar o reemplazar el orden constitucional. Sin embargo, el presidente, al poder expresar sobre el cambio constitucional, sobre disolver el Congreso, no tenía ninguna arma, ¿no?, tal como manifiesta en este artículo, ¿no? Y es por ello que viene ideas contradictorias, ¿no? Si ha sido arrestado de manera legítima o ilegítima o ilegal, ¿no? Entonces, desde una perspectiva jurídica, el caso de Pedro Castillo es complejo y tiene un alto contenido político, ¿no? Eh, Además de ello, se delimitan, ¿no?, claramente los mecanismos de vacancia presidencial y la actuación de los poderes del Estado en situación de crisis, ¿no? Esto nos hace ver cómo los poderes del Estado no están actuando de acuerdo a ley, ¿no? Asimismo, es necesario un análisis sobre, o tal vez reformular estos artículos sobre los delitos de rebelión y conspiración, ¿no?, en, en estos nuevos contextos que estamos viviendo, ¿no?, para evitar, digamos, eh, interpretaciones muy contradictorias, ¿no? Porque supuestamente el señor, para algunos,
no se alzó en armas, pero sí tenía la intención de poder desestabilizar, ¿no?, el Estado, la economía, ¿no? Y por ello el Congreso tuvo que destituirlo como presidente, ¿no? Y eso es en cuanto a que nos hace llevar a que estos artículos se tienen que reformular. Muy bien. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates, sobre este caso particularmente, Sócrates, un previo conocimiento vamos a tener. Para Sócrates, la obediencia a las leyes es una condición necesaria para la justicia y el orden social, ¿no? Incluso si una ley es injusta, la forma de corregirla debe ser a través del diálogo y los mecanismos legales, ¿no? Entonces, lo que Sócrates nos explica de que es, eh, a pesar de que sea una ley injusta, pero obedecemos a las leyes, es una condición necesaria, ¿no? En este caso, Castillo, en lugar de agotar los mecanismos legales, digamos, de poder consensuar con el Congreso, ¿no?, que muchas veces ha intentado, ¿no? Sin embargo, le han dado la negativa, ¿no?, sobre algunos proyectos de ley, igualmente algunas propuestas de cambio. Sí, entonces el presidente optó por una, digamos, una medida autoritaria, lo cual desde una lógica socrática lo que lo coloca en una posición de transgresión de la justicia, ¿no? Entonces, para Sócrates, Castillo el, es un autoritario, ¿no? Es un autoritario desde la filosofía de Sócrates, para entender. Y sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón, eh, nos explica que la inestabilidad del gobierno democrático, la manipulación de las masas y la ausencia del verdadero. No, Platón nos explica de que Castillo, en su intento de disolver el Congreso, refleja que el carácter de formación y de autocontrol puede convertirse en un tirano, ¿no? Es así que él tenía mucho respaldo de la población, el presidente Castillo. Sin embargo, por un tan solo un hecho o una expresión, se vuelve un tirano, ¿no? Además, eh, según Platón, nos hace ver de que Castillo buscó consolidar su poder mediante decisiones, ¿no?, impulsivas y autoritarias, ¿no? Desde esta perspectiva, ni Castillo ni la mayoría de los economistas peruanos responden al ideal platónico, ¿no? Porque Platón nos dice que este, nos dice que la inestabilidad del gobierno, ¿no?, democrático, la manipulación de las masas y la ausencia del verdadero filósofo, ¿no? Entonces, la política peruana con sus constantes crisis, ¿no?, las luchas de poder, se aleja de los gobiernos de los sabios y se acerca más a la corrupción democrática, ¿no? Y eso nos hace ver Platón, ¿no?, cómo nuestro Estado ha conllevado muchos presidentes, ¿no?, corruptos, y hoy en día están siendo procesados, algunos ya encarcelados, ¿no? Y actualmente el expresidente Ollanta Tazo igualmente, ¿no?, está siendo encarcelado, ¿no? Entonces, sobre la justicia y la moral en la ética de Nicómaco de Aristóteles, ¿no? Vamos a explico un poco sobre este apartado. La ética aristotélica expuesta en su obra Ética a Nicómaco sostiene que la vida virtuosa y la búsqueda del bien común son esenciales para alcanzar la felicidad, tanto individual como colectivamente, ¿no?
En ese sentido, la justicia es la virtud suprema en la vida política, porque tiene como el fin del bien, como el fin el bien del otro, ¿no? Busca el bien común, ¿no? También es válido preguntar si la respuesta institucional, la vacancia presidencial y la posterior detención de Castillo fue moralmente justa, ¿no? Y ahí nos hace ver de que un sector menciona que es justo y el otro sector que es injusto, ¿no? De acuerdo a la moralidad que uno tiene, ¿no? Entonces, si el Congreso actuó conforme a la ley, ¿no? Y pensando en el bienestar del Estado, entonces su proceder fue moralmente válido, pero en este caso, de acuerdo a la realidad, podemos ver de que el Congreso actuó de manera inmoral, ¿no? Entonces, en este caso nos invita a recuperar la visión aristotélica de la política como un medio para lograr una vida buena, ¿no? Justa y equilibrada, tanto para los gobernantes como para los ciudadanos, ¿no? En este caso particularmente Pedro Castillo Terrones, eh, se puede afirmar de que el Congreso actúa de manera inmoral, ¿no? Contra el presidente. Sobre el Estado, en el contractualismo social y la corrupción, ¿no? A partir de los eh, autores Hobbes, Locke y Rousseau, ¿no? Se puede manifestar de que ofrecieron visiones distintas del contrato social y de las condiciones que justifican, ¿no? La obediencia o la rebelión contra la autoridad, ¿no? Buscando la paz, buscando eh, el respeto por los derechos, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? Es por ello de que la destitución de Castillo sí fue necesario para restaurar el orden, ¿no? Porque para el Congreso supuestamente era una inestabilidad completa, ¿no? En la parte económica, en la parte social, en la política, ¿no? Entonces, según para esta idea jovesiana, sí era justificada, ¿no? Bajo la lógica jovesiana de que Castillo fuera destituido, ¿no? Sin embargo, para Luke, el presidente es un mandato del pueblo, no un soberano, ¿no? Entonces nos hace ver de que su intento de disolver sin respaldo legal sería visto como un tirano, ¿no? Luke nos hace ver de que no, el presidente no tiene que ser un soberano absoluto, ¿no? Y si mucho tiene que ver la parte legal, ¿no? El marco normativo para poder actuar dentro de los poderes del Estado, el presidente tuvo un bajo conocimiento, ¿no? Se puede interpretar de que tuvo un bajo conocimiento y además pudo tener no consiguió, no se asesoró bien, ¿no? Para que pueda explicar, ¿no? Con ese respaldo legal la mencionada disolución del Congreso y de la Constitución, ¿no? Actual. Entonces, para Rousseau es señal de que el contrato ha sido traicionado tanto por el ejecutivo, por el ejecutivo como por el legislativo, ¿no? Se puede evidenciar en aquel entonces un notorio separación, ¿no? De poderes, porque no hay ningún contrato entre los dos poderes y persiste aquel problema, ¿no? Se puede decir. Sobre el deber moral de Kant, la moral, hago un, cito un refrán, ¿no? De Immanuel Kant: la moral es la ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad, ¿no? Entonces, la filosofía moral de Kant gira en torno a la idea de que el ser humano como ser racional tiene el deber de actuar no por conveniencia, emoción o interés, sino por respeto a la ley moral, ¿no? Por tanto,
el accionar del Congreso, si lo hizo por oportunismo político, se puede determinar, ¿no? Entonces su acción carece de valor moral, aunque haya sido legal. Para Kant, la legalidad no basta, lo que importa es el respeto, el deber como motivo de la acción. Entonces, para los congresistas creen, ¿no?, de que actuaron con moral, ¿no?, para el bien común, supuestamente, lo cual se está evidenciando en los juicios orales actualmente de que no actuaron debidamente legal, ¿no? Por ello, llegamos a la conclusión sobre este tema, o no, sobre este tema que es la destitución del presidente Pedro Castillo Terrones, ¿no?, allá por el año 2022, a partir de estos estudios filosóficos, ¿no?, que estos autores nos explican que para algunos puede ser eh, inmoral sobre la destitución, el actuar del Congreso, ¿no? Y para otros puede ser de que ha sido necesario la destitución con tal de estabilizar o no desestabilizar la economía y el Estado, ¿no? Entonces, podemos ver 4 conclusiones a partir de estos autores, ¿no?, siguientes, que es Aristóteles, que el sistema político peruano debe recuperar un equilibrio que permita que tanto el ejecutivo como el legislativo actúen, se cohesionen, ¿no?, para el bien común, ¿no?, y no de intereses personales. En ese sentido se sugiere una reforma política que asegure que las decisiones estén basadas en la justicia, la equidad y la sabiduría práctica. Y esto nos enseña Aristóteles. Platón eh, sugiere que a los futuros gobernantes en una filosofía política sólida que valore la virtud del conocimiento y la justicia, ¿no?, para una gobernanza legítima. Esto implicaría además reformar el sistema político también, al igual que Aristóteles nos explica, para asegurar que los líderes actúen guiados por la sabiduría y no por los intereses individuales o personales. Entonces, Platón nos explica de que debe haber gobernantes, líderes, ¿no?, que trabajen con enfoques en común, con enfoques dirigidos a la persona, ¿no?, para superar las brechas sociales, económicas, políticas, ¿no?, en todo el Perú. Para Rousseau sugeriría la creación de mecanismos más eficaces para garantizar que los representantes del pueblo actúen de acuerdo con la voluntad general. Propondría la participación directa del pueblo en decisiones clave, como referéndum o plebiscitos que fortalezcan la democracia y aseguren que los gobernantes no se alejen de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Al igual que Kant también nos dice, sería necesario promover una cultura política, ¿no?, lo cual se debería, desde mi perspectiva como estudiante de Derecho y ya también haya cursado otra carrera, se debería dar esta cultura política desde la escuela, ¿no?, y desde las familias igualmente. Actúen siempre conforme a la ley moral y no intereses particulares, ¿no? El establecimiento de códigos éticos vinculantes, ¿no?, para los servidores públicos podría ser un paso hacia la mejora moral del sistema político. Muy bien, entonces esto nos hace reflexionar, ¿no?, de que a partir de estos grandes autores podemos educar a nuestros niños, a las familias, además de ello, en promover, ¿no?, una cultura política para, para ver temas o casos como en este caso que he presentado sobre el proceso de destitución de José Pedro Castillo Terrones del cargo de presidente por supuestos delitos de rebelión y conspiración en el año 2022, el cual los artículos igualmente no coinciden con los hechos, ¿no?, y es por ello que hay que continúe el proceso, ¿no?,
de, de esta materia. Muchas gracias por la atención.